Bueno, os voy a ser sincero desde el principio. Cometí muchos errores al elegir, es verdad. Y algunos fueron muy graves. Uno tan serio que tuve que dejar el barco en Bélgica y posponer el final de la travesía para el año que venía. Fue una decisión muy grave para mí, muy grave. Pero sí, tuve que tomarlo, simplemente para no arriesgar mi vida. Y ahora voy a contar todo en detalle, pero quiero que sepáis que estos errores no los cometí por falta de experiencia, simplemente porque me enamoré de este barco a primer momento, desde el primer segundo. Pero claro, como cualquier amor, resultó ser no solo algo bonito, pero también peligroso, y peligroso literalmente para mi vida. Es que el amor nos vuelve ciegos, ¿sabéis? Y no vemos ni cosas malas, ni fallos, ni nada. Pues en este caso me llegó el motor nuevo del barco y he estado casi impecable del casco, por la vista, claro. Y por eso no noté cosas que después marcaron mi travesía. Si las hubiera sabido antes, seguramente que no me habría atrevido a salir solo en un viaje tan largo. Pero no las sabía y salí. Por ejemplo, no entendía que las baterías no deben estar donde estaban. Al revés, en aquel momento me encantó donde las puso el dueño, que no ocupan espacio útil. Pero después de la primera salida, lo primero que pensé fue, ¿pero qué cojones estabas pensando al poner las baterías ahí? Pero vayamos por partes. Empecemos por lo bueno para que entendáis por qué me enamoré, nada más verlo. Pero antes tengo que mencionar qué tipo de barco yo quería y qué yo buscaba. Primero, yo quería un barco viejo, algo de los 70s, 80s, de la edad de oro de construcción naval, cuando hacían los barcos de corazón para ir al mar, para viajar, no para salir de copas o para ir 2 millas de la marina para bañarse, cuando lo importante era la navegabilidad, la calidad, la durabilidad. Ay, qué examen para mi español, ¿no? Pues cuando importantes eran estas cosas, cuando hacían los barcos como debían ser, no como dicta el mercado. Exactamente por eso todavía hay barcos de los 60, 70 que todavía están en perfecto estado. Yo dudo mucho que un Jeannet o Bavaria modernos de los 2020 pueden durar 50 años, pero igual me equivoco. Si alguien ve este vídeo dentro de 50 años, que me lo ponga en comentarios, a ver si tenía razón o no. Pero claro, 50 años son 50 años, son barcos de super calidad, pero todo depende de cómo los hayan cuidado, ¿no? No hay que confiar a ciegas, como lo hice yo. Hay que mirar todo bien, con cabeza fría, para no acabar como yo, comprando algo que se ve bien, pero con defectos escondidos. Segundo, Kia Corrida. Era obligatorio. Es que mi sueño es llegar con este barco a la Polinesia algún día. Y por eso quería algo muy marinero y fiable. Se puede discutir mucho sobre Kia Corrida versus Kia de Orsa, pero yo me ya convencí de sus ventajas. En el mar, el barco es estable y noble. Si trimas las velas bien, puedes hasta soltar el timón y el barco sigue como el tren y sin piloto automático. Y con el tema de las orcas ahora en la zona de Portugal, es la mejor elección. La hélice y el timón están protegidos y casi imposible romperlos. Y si los rompes, el casco no se daña. Y tercero, el motor. Esto fue decisivo. Es que yo iba a ir solo, con poca experiencia, y un fallo del motor para mí era un problema insalvable. Y yo sé de mecánica y puedo arreglar cosas si tengo herramientas, pero no me imaginaba que haría si el motor fallara en pleno mar. Como entro en el puerto, me veía ahí solo, en medio de la nada, con el barco que no puedes controlar, dando bandazos de un lado a otro, ¿sabéis? Con el movimiento así es casi imposible arreglar algo. Por cierto, eso le pasó a un amigo mío que salió un mes después de mí, pero él tenía 40 años de experiencia y yo no. Por eso
Ver ese motor nuevo me alegró el día enseguida. Fue lo más decisivo, pero también lo que más me cegó. Empecé a cerrar los ojos a todo lo demás. Pensé que si pasa algo, el motor me saca del lío, es mi esperanza, mi tranquilidad. Y no entendí entonces que una amenaza real, la que descubrí más tarde, hacía que el motor fuera totalmente inútil en una situación crítica, que simplemente no iba a poder arrancarlo, fuera nuevo o viejo. Pero ahí, en aquel momento, solo olía el olor de la pintura nueva, disfrutaba del momento y no les di importancia a los fallos y a esa amenaza grande. Decimos una amenaza crítica. Pues esos eran mis requisitos. Y como ya sabéis que yo buscaba, que yo quería, ahora podéis entender mejor mi elección. Empecemos con lo bueno y después lo malo. El vendedor del barco era un hombre de unos 75 años que decía que toda su vida trabajaba con los barcos, pero como él no hablaba bien inglés, al final yo no entendí si trabajaba como mecánico o como entrenador de velas o no sé qué. El barco era recién restaurado. Es un modelo de 1966, recién pintado por dentro, instalación eléctrica nueva total, madera en perfecto estado y tal. Por cierto, a ver si alguien puede adivinar qué modelo es antes de que lo diga. Casco ideal, sin ósmosis, con pintura original, sin ninguna marca de reparación, perfecto. Parecía casi como nuevo. Bueno, entonces es un proyecto y diseño totalmente danés, muy famoso en Dinamarca, claro. Es un Bianca 28, 8,40 metros de eslora y 12,40 metros de manga. Unas características brutales, pero hubo cosas que me hundieron. Lo peor fue descubrir su mayor fallo cuando ya llevaba días navegando hacia España. Sí, cuando lo vi, me quedé helado. Pensé incluso en cancelar la venta y devolver el barco. Pues sí, eso me amargó mucho el viaje y influyó en que tuviera que dejar el barco en Bélgica. Pero ya había avanzado tanto que no podía volver atrás. Y además ya estaba mi barco, mi responsabilidad. Si algo estaba mal, tenía que arreglarlo yo en vez de quejarme, ¿no? Bueno, vamos con los fallos, de menos a más. Y luego os enseño dónde se le ocurrió poner las baterías, que no vais a creer. Primero, las velas. Solo tenía dos, las originales, y ya estaban demasiado rendidas. La Génova estaba bien, algo sucio, pero aceptable, pero el mayor tenía tantas arrugas que al final no pude quitarlos de ninguna forma. Parece que ya está demasiado estirado. Segundo, ni Lazy Jake ni rizos. Eso me tocó hacerlo a mí. Es demasiado sencillo, pero sí, perdí un par de días montando cabos, poleas. Por suerte estuve un mes y medio esperando por los papeles, entonces tuve el tiempo de sobra. Tercero, sin electrónica. Ni corredera ni sonda. El dueño decía que no las necesitaba, que él no iba lejos, que tiene todo en la aplicación de navegación, que es verdad. Al final yo instalé una sonda que se conecta al teléfono para estar más tranquilo y seguro. Pero sabéis que no me sirvió de mucho. Encaí 2 veces y la sonda no me ayudó a evitarlo. Ya os contaré esos casos en otros vídeos que fueron aterrador y ridículo a la vez. Bueno, y cuarto, el último y más grave, aunque todavía no es el problema principal del que he hablado, es que la maniobra no está variada a la bañera. En su momento pensé que no sería para tanto, que de alguna forma llegaría a mi destino y ya lo arreglaría yo mismo al volver a casa. Pero la realidad es que resultó ser algo muy serio. No solo es agotador físicamente cuando navegas solo,
sino es que es simplemente peligroso y da miedo cuando estás en pleno mar, con las olas de 3 o 4 metros, el cielo gris, el mar gris, y tú estás ahí de pie, junto al mástil, intentando tomar el segundo rizo, mientras el agua barre la cubierta y el barco se mueve tanto que tienes que sujetarte con una mano y con otra mano intentando manipular los cabos. Es fuerte. Y no es como en un barco de 40 pies, donde el agua queda por ahí lejos. No, en mi barco de 8,5 metros estoy muy cerca al agua. Cuando el barco sube a la cresta de la ola y estás tan alto que te entra miedo a las alturas, no solo al agua. Cuando miras este valle de la ola debajo de ti en 3 metros, te quedas helado y es demasiado peligroso salir hasta el mástil en esas condiciones, con el viento fuerte y olas grandes. Entonces es mucho mejor si no hay necesidad de salir de la bañera. Además requiere un esfuerzo físico brutal, tanto que a veces prefieres no izar la mayor si sabes que en una hora vas a tener que arriarla. Por otro lado, tiene una gran ventaja, que la bañera está libre de cabos. Eso me encanta. No hay nada de sobra, todo está despejado. Me gusta. Bueno, y finalmente lo peor y lo más aterrador. Eso de lo que os he hablado en el principio. Lo que realmente me desanimó y me sacó de mis casillas. Tenía entradas de agua. Y sumando el lugar donde el anterior dueño puso las baterías, es un horror. Se podían inundar en cualquier momento. Parece que el agua entra por la junta del casco y de la cubierta, por la regala. Aunque en este modelo esta junta está muy bien diseñada, como podéis ver en esta foto. Pues de alguna manera filtra cuando navego de ceñida contra la ola, cuando el barco escora tanto que el agua recorre toda la banda. En eso no culpo el anterior dueño, que no creo que lo sabía. Es que una persona mayor, y dudo mucho que haya navegado en unas condiciones así para poder averiguarlo. Y pues para rematar, lo peor de todo son las baterías en la sentina. Al principio pensé, qué buena idea, que no ocupan espacio útil. Perfecto. Pero teniendo en cuenta que tras un día navegando de ceñida, acabo con media de sentina llena de agua, es por supuesto muy peligroso. Intenté proteger las bornes como pude, al menos de las salpicaduras, pero aún así me tiene siempre en tensión. Y para colmo, el antiguo dueño aisló la zona de las baterías para que no les llegara el agua de la sentina. Pero resultó que si el agua logra entrar ahí, luego no tiene salida hacia donde está la bomba de achique. Un lío muy peligroso, de verdad. Pues, si me preguntáis que si compraría este barco hoy, sabiendo todos sus defectos, pues sí, que he visto muchos otros barcos por este precio y no encontré nada parecido. Me siento perfecto a bordo, me encanta la vista. Es muy acogedor, muy cómodo, muy de fiel. Tiene navegabilidad que te flipas. Toda. Hay espacio suficiente para todas mis cosas. Sí, tiene fallos, pero creo que cualquier barco de segunda mano los tiene. Y más uno de 50 años. En general, estoy muy feliz con la compra. No hay problemas estructurales graves. Todo lo que tiene su solución demasiado fácil. Al final, fue amor a primera vista. Esa sensación, sabéis, como cuando subes a bordo y desde el primer momento ya sabes que eso es el tuyo. Pues fue mi caso. Y por eso no me preocupan mucho los arreglos pendientes, que yo tengo algo mucho más grande, algo mucho más importante. Esa conexión emocional como con una persona, que somos un equipo de dos. Y una filtración es muy fácil de sellarla y olvidarla para siempre. Bueno, en los próximos vídeos os contaré qué trabajos adicionales hice mientras estuve 45 días esperando en la marina, qué tuve que comprar y cuánto costó todo. Y también, cómo lo busqué, cómo fue la compra,
el trato con el vendedor, la primera visita para verlo, cómo planifiqué la travesía, por qué tardé 3 meses solo en llegar a Bélgica, por qué lo dejé ahí hasta el año que venía, y muchas cosas más interesantes y divertidas. Así que iremos paso a paso. Y si os interesa algo concreto, mientras salen los demás vídeos, preguntad lo que queráis en comentarios. Responderé a todos y con todo detalle, que me encantan las preguntas, de verdad. Un saludo.